un momento especial para decirle al Señor que Él es bueno. Es un tiempo muy especial donde podemos acercarnos a Él de una manera confiada, donde sabemos y creemos que en la justicia y la gracia, la misericordia de Dios están ahí todos los días para bendecir a su pueblo. Aunque somos indignos, somos inmerecedores de ser bendecidos por la gracia de Dios, pero el amor incomparable de Dios es la que nos sostiene y nos bendice el Señor a través de lo que es su gracia. Abra su Biblia. Estemos listos para oír el consejo del Señor hoy en esta mañana. Pero antes vamos a pedirle nuevamente dirección al Espíritu Santo que nos guíe en su palabra y que solamente sea su palabra en nuestras vidas y que toda palabra de hombre sea quitada de nosotros y solamente el poder del Evangelio, la palabra que dice ella misma que es vida, es poder, y que al oír la palabra, su palabra, nuestra fe es aumentada. Padre, te damos la gloria, te damos el honor y te damos gracias como te alabábamos hace un momento. Gracias por lo que eres, no por lo que nos das. Aunque, Señor, también reconocemos que toda dádiva que recibimos del cielo es por ti, es por tu misericordia, por tu gran amor, por esa gracia, Señor, que nos abraza, que nos bendice. Y ahora, Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, que se ha preparado para alimentar a tus ovejas, a la grey, el Espíritu Santo esté llevándolo al corazón, Señor, y sean bendecidos. Yo ruego por todos aquellos, Señor, que se han conectado y que están escuchando, Señor, esta palabra, tu palabra, sean bendecidos, sean prosperados espiritualmente, sean enriquecidos por medio del Espíritu Santo en la llenura del mismo. Señor, por medio de tu bendita palabra, estamos en tus manos y te damos siempre la libertad, Señor, y que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dice Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11, se lee así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando nosotros escudriñamos de manera reverente la palabra de Dios, ella nos habla y nos enseña que haría un nuevo pacto. Y este nuevo pacto lo podemos ver por medio de la muerte y resurrección de Jesús para reconciliar los corazones con Dios. Y decíamos que esto ya fue realizado, pero aún no hemos visto el cumplimiento final de todo esto que el Señor ya ha hecho. Abra su Biblia en Jeremías, el profeta Jeremías, por favor, en el capítulo 31, versículo 31 al versículo 34, y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá,
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El tema de hoy le puse por nombre el reino milenial. Si nosotros llevamos una secuencia de lo que hemos estado compartiendo, podemos darnos cuenta que todo tiene un proceso en el cual tiene que cumplirse en el tiempo de Dios. Y la Biblia dice que en el reino milenial es un tiempo donde el mundo vivirá en paz. Cada sexenio, cada vez que alguien quiere llegar al poder de la presidencia, empieza a ofrecer de todas aquellas cosas que necesitamos. Por ejemplo, ¿cuántos gobiernos desde que tengo uso de razón han prometido una paz y una seguridad en nuestra nación? Yo le pregunto a usted, ¿ha llegado esa paz, esa seguridad? La respuesta es no, sino que todo lo contrario, cada día nuestro mundo está peor, no hay paz. Pero en el tiempo milenial el mundo vivirá en paz. Cuando Cristo regrese con su iglesia arrebatada y glorificada, la Biblia dice que Cristo establecerá su reino milenial en la tierra. ¿Cómo será esto y cómo se hará? Apocalipsis capítulo 20, versículo. Abra su Biblia. Es importante que cada uno de nosotros podamos saber y entender que todo tiene un propósito, que todo tiene un fin. Y dice así, en el nombre de Jesús, Apocalipsis 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena de la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y quiero hacer una pausa aquí. El único tiempo y momento en que Satanás podrá ser atado, maniatado, encadenado, encarcelado, será en el tiempo del milenio. Por eso no es correcto cuando alguien dice, yo ato a Satanás. En estos tiempos nadie puede atar a Satanás excepto nuestro Señor Jesucristo, y lo hará en el milenio. Sigo leyendo. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo decía al Señor, ¿por qué lo desatas? Pero Él tiene sus propósitos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Acuérdense que el día miércoles yo les decía que
la Biblia dice que hay 4 resurrecciones. La misma Biblia dice que cuando Cristo resucitó, también hubo muertos que resucitaron. Y que esos que resucitaron anduvieron y fueron reconocidos. El 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La Biblia dice que en ese tiempo del milenio, Satanás es llevado preso al abismo. Será echado debajo de la tierra y ya no le quedará otro lugar más abajo donde ir, excepto al lago de fuego. Y Satanás, según la Biblia, es el adversario de Dios y que será atado por 1000 años en ese momento. Ahora, quiero que entendamos que todo esto todavía no ha ocurrido, sino que acontecerá justo después de la segunda venida de Cristo e inmediatamente después de la gran batalla que pondrá fin al dominio gentil. Es cuando se prenderá al dragón, que es el diablo y Satanás, y se le atará por 1000 años. Es entonces, si las ataduras que muchos hoy le hacen al diablo fuera real, no hubiese tanta maldad, tantos homicidios, tantos secuestros, tanta inseguridad. La Biblia dice que el príncipe de este mundo aún está aquí. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. ¿Y por qué aún está aquí? Porque aún no es atado. Y ningún predicador, ningún cristiano, por muy espiritual que sea, lo puede atar. El único que lo va a atar y lo va a encadenar es nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En ese tiempo dice que será atado y le pondrán un sello para que no salga, para que no engañe más a las naciones. Si las ataduras que hoy muchos hacen a Satanás fueran reales, Satanás no siguiera engañando al mundo. Pero ¿qué sucede? Sigue engañando al mundo. Le sigue diciendo a la gente: no creas al evangelio, no creas a la palabra de Dios. El diablo le dice a la gente: gózate, gózala, porque una vez que mueres ahí termina todo. Y por eso el dicho de mucha gente dice: voy a gozarla para que cuando muera, muera a gusto. Satanás sigue engañando a la gente, porque la Biblia dice que está establecido: el hombre muera una vez y después de la muerte viene un juicio, donde Dios enjuiciará a toda nación, tribus y lengua. Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿para qué será desatado? Él seguirá engañando. ¿A quiénes? La Biblia dice que en el milenio habrá gente que estará naciendo que aún no es salva. De todas aquella gente que se quedaron, van a nacer hijos, familias. Y a todas esas familias, esa gente que no cree en Dios, Satanás estará engañando. Aunque ellos van a servir a Dios a regañadiente, porque dice la Biblia que Dios juzgará con vara de hierro. Dice que no lo echó a un lugar
que no es aún definitivo, hablando de Satanás. Dios aún permitirá que justo después del milenio el diablo sea suelto, aunque por un breve tiempo. Pero mientras tanto será arrojado al abismo para humillación suya. Es un lugar que se encuentra en el interior de este planeta, preso y sellado, con el fin de que no se aproveche de la carnalidad que habrá en las gentes de las naciones que hayan quedado sobre la tierra. Después del Armagedón va a suceder todo esto, los cuales deberán proseguir viviendo y teniendo hijos. Y toda esa gente que esté naciendo en ese tiempo, en el milenio, no son salvos. Isaías 65:20 dice: no habrá más allá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Ahora yo quiero que veamos los acontecimientos en el milenio. Regresamos a Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y da una bienaventuranza. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cristo es el juez que va a juzgar, pero mire, también delegará su juzgar a los escogidos para tal fin. Y estas personas ahora glorificadas fueron muertas y resucitaron recibiendo cuerpos glorificados en los cielos. Y dice la Biblia que estos se sentarán en tronos, lo que indica tendrán autoridad para juzgar a los que hayan sobrevivido el Armagedón. Por eso quiero decir lo siguiente: cuando una predicación expositiva la tomamos muy en cuenta para practicarla cada vez que se predique, estamos seguros que no te dejará salir del propósito de lo que la Escritura en sí está hablando. Y si usted se da cuenta, por eso es importante que usted venga y traiga algo para anotar, y que usted, llegando a su casa, usted compruebe la misma Escritura. Y dice Daniel, hablando de lo mismo de Apocalipsis, versículo 7, verso 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora la pregunta es: ¿quién es este anciano de día? El Señor Jesucristo. Es el juez que estará en ese trono, en la autoridad, para juzgar a las naciones. Y este es el juicio de las naciones de la cual Daniel habla, y Jesús acaba de aclarar. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo
25, versículo 31 al versículo 46. Es importante dejar que la misma escritura nos vaya revelando el propósito de Dios. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al lago, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estamos viendo los acontecimientos en el milenio. Yo le animo en esta hora que ponga toda su atención desde el momento del tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Para qué? Para que usted no pueda entender otra cosa de lo que estamos hablando. Y hoy estamos hablando el milenio, los 1000 años que el Señor va a establecer en la tierra para reinar, donde el mundo vivirá en paz. Volviendo a Apocalipsis 20, versículo 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes serán esos? Aquellos que serán decapitados en la gran tribulación por no negar a Cristo. Dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, en ese tiempo en la tierra habrá dos tipos de hombres: los glorificados y los de cuerpo mortal. Los primeros serán los que resucitaron en Cristo y los arrebatados, así como los que fueron muertos por la bestia. Y los segundos serán los que sean tomados por dignos de permanecer en la tierra, y los de sus hijos por 1000 años. Vamos a comprobarlo. Vaya a su Biblia al libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 65, los versículos 17 en adelante. Veamos lo que el Señor nos habla y dice: aleluya. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos
y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para que siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Hoy no podemos ver nada de esto. Hoy nadie puede comer con la serpiente, porque lo muerde y se muere. Esto se cumplirá de una manera plena en el milenio. Por eso la invitación de Dios aún está abierta para gozar de todas estas bendiciones. ¿Qué se debe hacer para entrar a todas estas bendiciones? La clave es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Isaías 65, 17 al 25, de lo que hemos leído, los últimos versículos del capítulo 65 describen las condiciones milenarias. Habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿a qué se refieren? ¿Realmente estos cielos van a cambiar? ¿La tierra va a cambiar? ¿O a qué se refiere cuando habla que habrá cielo nuevo y tierra nueva? Se está refiriendo al reino de Cristo en la tierra. Pero mientras que Apocalipsis 21 se refiere al estado eterno, ¿verdad? No habla literalmente que esta tierra será diferente, que no habrá pozo, que no habrá carreteras. Será una tierra como esta. Pero los que viven, los que reinan ahí, se reinarán en la justicia de Dios. No habrá pecado, no habrá maldad, no habrá muerte. Todo será gozo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los nuevos cielos y nueva tierra de Isaías? Decíamos, en los nuevos cielos y nueva tierra de Isaías continúa habiendo, mire, escuche bien, el pecado de aquella gente que nació en el milenio. Pero habrá paz. ¿Por qué razón habrá paz? Porque el que va a gobernar con vara de hierro. No habrá problemas civiles como lo hay en estos tiempos. No habrá mochada. Hoy si cometiste una infracción, te pasaste el alto, se acerca el oficial de tránsito y le dice: señor, usted cometió una infracción, se pasó el alto. Y le dice: écheme la mano, oficial. Y le dice a aquel: ¿cómo nos arreglamos? Y por bajita la mano usted lo muerde. En ese tiempo, en el milenio, no habrá esto. Sí habrá pecado, sí, pero de aquella gente que aún no es salva.
Pero en Apocalipsis 21 dice que estas cosas ya habrán pasado. Y el versículo 4 al 23 de Isaías 65 dice que cuando venga el reino, el Señor se gozará en Jerusalén y el pueblo de Israel. En ese tiempo ya no se volverán a oír clamores de dolor ni angustia. La mortalidad infantil, los niños, no va a haber, será erradicada. Y el que muera a la edad de 100 años será considerado como un niño. Pero el pecador de 100 años será cortado de su pueblo. Ahora los hombres vivirán para disfrutar el fruto de sus labores, porque la vida de los fieles será por todo el milenio. No habrá labor en vana. Si siembras en el campo, va a haber suficiente producción. Los jóvenes no serán desaparecidos. Hoy podemos darnos cuenta por las redes sociales. Todos los días están desapareciendo jóvenes muertos por la guerra o por la calamidad. En ese tiempo no habrá eso. Los padres y los hijos disfrutarán la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Isaías 65, 24, 25 dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Y quiero regresarme un poco cuando dice: los padres y los hijos disfrutarán la bendición de Jehová. En estos tiempos, muchos hijos anhelan el disfrutar, pasar tiempo con su padre. Que el padre le pueda enseñar lo positivo, lo verdadero, lo bueno al hijo. Pasar tiempo con su hijo, disfrutar las bendiciones con su hijo. Hoy muchos hijos tienen hambre de la presencia de sus padres, de que pasen tiempo de calidad con ellos. Hoy muchos adolecen de esta situación. Pero en ese tiempo, dice, los padres y los hijos disfrutarán la bendición del Señor. Versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. En otras palabras, no habrá ningún obstáculo para tener ese convivio, esa relación con Dios, con todo el pueblo, con todos los hermanos y con toda la gente. No habrá obstáculo para adorar a Dios. No habrá obstáculo para la oración. Hoy hay tantos obstáculos, tantas barreras para orar. Los animales salvajes en ese tiempo serán domesticados. Las serpientes venenosas se alimentarán con el polvo, y no habrá más peligro en Sión, el santo monte de Dios. En el ámbito de la sociedad, la Biblia dice que Cristo quitará las guerras y establecerá la paz. Las Naciones Unidas han luchado por tiempo. E incluso cuando el anticristo venga, por un momento va a poner la paz, pero luego la va a establecer nuevamente. Quitará la guerra por un momento, pero después de 3 años y medio, Él vuelve con la guerra. Pero en el milenio, en el ámbito de la sociedad, Cristo quitará las guerras y va a establecer la paz. Isaías 9:7.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo hará? Dios. Por eso, por el momento, en estos tiempos, ningún político de cualquier color de bandera que sea pondrá la paz en este mundo, en las naciones. No podrá. Ahora quiero decirle, hay un presidente en Latinoamérica que está dando mucho que decir. No es Latinoamérica, ¿cómo se llama? Por El Salvador, ¿qué? Centroamérica. El Salvador. Bukele trae una raíz que es conocedor de la palabra de Dios. Y el testimonio de él dice que él le pidió a Dios que si él le permitía llegar a la presidencia, con su ayuda, él haría cambios en la nación de El Salvador. Y lo estamos viendo. Ha puesto en jaque a los Mara Salvatrucha. Todos aquellos que andaban en las calles delinquiendo, ahorita creo que todos, no todos, pero casi todos, están guardados. Y están pidiendo que los traten bien. Y la respuesta del presidente Bukele dijo: y si ustedes se siguen portando mal, le vamos a quitar la comida. Es bueno. Pero la pregunta es, ¿qué viene después de esto? Yo oro por él, que siga, porque las mismas naciones que han querido la paz están en contra de él, diciendo que es un mal hombre, porque está poniendo en jaque, cumpliendo la justicia al malhechor. Pero no dicen nada cuando esos delincuentes andaban en las calles asesinando, secuestrando a gente inocente. Hermanos, oremos por este presidente. Estemos orando por él, por todo su gabinete. Vemos El Salvador cambiando poco a poco. Él decía en un informe: mientras no se robe, habrá para que se construyan escuelas, empleos, para que la gente viva bien. Pero ¿qué sucede? Los gobiernos, desgraciadamente, entran al poder para saquear a las naciones. Recuerdo que hace muchos años un presidente hasta lloró. Dijo: ya nos saquearon y nos volvieron a saquear. Mientras que él también saqueó a nuestra nación. Por eso digo que en este tiempo ningún presidente, ningún gobernante puede traer la paz, la seguridad a las naciones. Dice la Biblia que solamente el Señor Jehová de los ejércitos podrá hacer esto, solamente Él, donde su reino será extenso, será vasto, será pacífico e ilimitado. Juzgará con vara de hierro aquel que no quiera someterse a él. Estará sentado sobre el trono de David y gobernará con juicio
y justicia. Hoy, ¿verdad que no es así? Hoy el que tiene más dinero compra poder, compra influencia. En ese tiempo no será así. Ahora, ¿cómo se logrará esto? El cuidado celoso de Dios por su pueblo lo hará. Miqueas capítulo 4, versículo 3 al 4 dice: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y amartillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. Hoy, si usted con el esfuerzo de todos los años de vida que Dios le ha dado, que Dios le da, usted pone un pequeño changarro, algo para que Dios suple el pan de cada día, no tarda tiempo para que alguien vaya y te pida una cooperación, te pida una cota. Mucha gente ya no está tranquila en su trabajo, pero dice la Biblia que en aquel entonces cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, quien vaya y los amenace, que si no me das, vengo y te mato. En ese tiempo no habrá eso. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esa gente que hoy en estos tiempos está delinquiendo de esta manera? Como cristianos, como evangélicos, como la iglesia de Cristo, tenemos que orar por ellos. Tenemos que interceder por ellos. ¿Sabe usted por qué? Si ellos hacen estas maldades, porque no conocen a Cristo, porque no conocen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que estar intercediendo por ellos. Mucha gente muchos hermanos estuvieron intercediendo por nosotros cuando aún no éramos salvados por Cristo. Y esa oración de esos hermanos que tal vez ya no están en la tierra, están con el Señor, llegaron a la presencia de Dios, y Dios mandó su Santo Espíritu y nos salvó. Ahora los 8 primeros versículos hablan de las bendiciones del reino milenial de Cristo. Dice que Jerusalén será exaltada y las naciones gentiles vendrán para aprender de Jehová, y Él gobernará las naciones. Cada año las naciones gentiles subirán a Jerusalén a adorar al Señor, a aprender de Él. Dice que habrá un desarmamiento mundial, un desarme mundial, donde la paz y seguridad prevalecerán, y el Señor será conocido por todo su pueblo. Hoy cada día hay más ventas y más ventas de armas. ¿De dónde salen? Lo sabemos. Pero lo único que tenemos que hacer es orar, interceder, pedir al Señor misericordia por ellos. Ahora la justicia prevalecerá sobre toda raza y linaje de la humanidad. El Salmo 72:4 dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, aplastará al opresor. A lo largo de los siglos, los pobres y los menesterosos. ¿Qué es un menesteroso? Es alguien que no tiene lo necesario para vivir, o lo tiene con escasez. Ellos siempre han sido oprimidos, han sido mal pagados, perseguidos y aún asesinados. Pero en el milenio, el Rey mismo será su abogado. Dice que Él los librará una vez
y para siempre, y castigará a los que se aprovechan de ellos. Isaías 65, 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. En ese tiempo, todo lo que edifiques para vivir, tú lo vas a habitar. Ya no vas a empeñar tu casa con los agiotistas que se aprovechan. ¿Cuánta gente humilde ha empeñado su casa donde ellos habitaban? Pero con el tiempo, porque se atrasaron con la deuda y los intereses le comieron y le quitaron su habitación, en ese tiempo no habrá esto. En el milenio, Cristo enseñará a la humanidad a enfatizar las relaciones que merecen la pena, como por ejemplo, enseñará a través de su trato amable de los oprimidos y de los que sufren, o de la curación de las relaciones entre padres e hijos. Habrá esa enseñanza de parte de Dios, donde los padres tendrán esa comunión perfecta con los hijos y los hijos con los padres. Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Cristo traerá justicia a las naciones. No será un demagogo, no será un manipulador, no será un agitador. No apagará un destello de fe de nadie. No se cansará ni desmayará hasta que establezca su reino de justicia. En ese tiempo no será como hoy, ¿verdad? Que cada sexenio, cuando vienen las elecciones, votaciones, cada político se convierte en un manipulador, en un agitador, en un demagogo, ofreciendo cosas que ni siquiera ellos están seguros de cumplir. ¿Sabe usted qué hace un político cuando va a visitarlo a la calle pidiendo su voto? Se porta humilde, pacificador, te da la confianza, te dice qué es lo que deseas y trae a su secretario para anotar y dice: mira, anota porque aquí los vecinos necesitan una barda, y lo anotan. Y llena un papel, una libreta llena de peticiones. Por si usted no lo sabía, ¿sabe usted a dónde va a parar todo eso que prometió y que anotaron? A la basura, lo rompen. ¿Por qué sabe usted, pastor, esto? Porque yo anduve con ellos y sé todas esas cosas. Ahora escuche esto. Cuando Cristo, en el milenio, Él todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En ese tiempo no será como hoy. Ya no hay respeto entre padres e hijos y padres. El hijo quiere hacer lo que quiere, su voluntad. El padre no respeta al hijo y hay una revolución. Aunque el hijo sabe también de que hay una bendición y una maldición si no honramos a nuestros padres. El padre sabe que también hay una disciplina, uno como padre, si nosotros también le faltamos el respeto a nuestros hijos, si los hacemos enojar de una manera indebida.
Dice que en ese tiempo, ¿en qué tiempo? En el milenio, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y si esto no sucede, dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios hará volver el corazón. Será todo lo contrario lo que sucedió en la primera venida de Cristo. Aquí hay un arrepentimiento generalizado en la sociedad humana, de tal manera que puede evitarse la destrucción completa. La tierra será restaurada en el resplandor del huerto del Edén. Habrá una bendición tremenda. La maldición será deshecha. El reino quedará establecido con el Mesías a la cabeza, y los judíos y gentiles justos entrarán en él. Y en el ámbito político, Cristo se establecerá como el gobernante mundial absoluto. Escuche bien. Dice el Salmo 2, 8 y 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas del alfarero los desmenuzarás. ¿Para quién es esta promesa? Es para Cristo. No es para el cristiano hoy. El Padre dijo a su Hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el versículo 9 dice que Cristo los quebrantará con vara de hierro. Va a juzgar. Todo aquel que no quiera someterse a Él en ese tiempo se somete porque se somete. No es que yo soy hijo del presidente. No, todos tienen que someterse. Dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Dios ha permitido a su Hijo dominio universal, donde toda la tierra se someterá a su autoridad y su reino se extenderá de orilla a orilla por todo el mundo. Y a todos ellos que no se quieran someter, los quebrantará con vara de hierro. Por lo tanto, Dios ha dado a Cristo la autoridad para juzgar toda desobediencia, todo desacato y rebelión. Él quebrantará con vara de hierro a aquellos que se levanten en su contra y los desmenuzará como vasija de alfarero. Cristo ejecutará esta autoridad tanto en su venida como durante los 1000 años de su reino aquí en la tierra. Y antes de su establecimiento como rey, destruirá a aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el evangelio. En el milenio, Cristo regirá con vara de hierro, castigando toda rebelión donde quiera que surja. Hermanos, va a ser algo tremendo esto. Él estará en Jerusalén, en el templo de Jerusalén estará reinando allá. Y decíamos que las naciones subirán cada año a Jerusalén. Pero en cada nación, en cada estado, en cada municipio, Dios puso reyes y sacerdotes que van a estar gobernando. Y todos ellos estarán dirigiéndose al Rey de Reyes y Señor de Señores, mandando reportes de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Y Cristo desde allá regirá con vara de hierro, castigando toda rebelión donde quiera que surja, en todo lugar. Decíamos que en el ámbito político, Cristo se establecerá como gobernante mundial absoluto.
y fundará su capital mundial en Jerusalén. Vamos a comprobarlo. Isaías capítulo 2, 2 al 4. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jehová juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En aquel día Jerusalén será establecida como la capital religiosa y política del mundo. Las naciones gentiles peregrinarán a Sión, es decir, a Jerusalén, para adorar y recibir restauración divina, y el rey se encargará de los problemas internacionales y arreglará las disputas del pueblo. Y como resultado de todo esto habrá, decíamos, un desarme universal. Ahora los fondos que antes se gastaban en municiones para la guerra, en diésel para los submarinos, para los barcos, los portaaviones, ahora se convertirán en herramientas agrícolas. Habrá todo para sembrar, para cosechar. Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En el milenio Dios le dará pastores según su corazón, es decir, según el corazón de Dios, que los apacentarán con ciencia y con inteligencia. Para ese entonces no habrá necesidad del arca del pacto. ¿Por qué razón? Porque el Mesías mismo está allí. Jerusalén será la capital mundial, llamado el trono de Jehová. Israel y Judá serán restauradas y reunidas de la dispersión separada, de la separación mundial. Ahora en su reino, Cristo pondrá fin a la enemistad de las naciones hacia los judíos. Hoy las naciones han querido exterminar a los hermanos judíos, pero no han podido. Se ven misiles que son enviados contra Israel, pero también se ven que Israel, sin mandar un solo misil, vemos las imágenes de cómo están destruyendo aquellos misiles que las naciones han enviado para destruir a los judíos. En la guerra nazis, Adolfo Hitler quiso exterminar a los hermanos judíos, pero jamás pudo. En ese entonces, Cristo pondrá fin a la enemistad de las naciones hacia su pueblo judío. Zacarías 8:13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo: iremos con vosotros,
porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, en los últimos días, dice este versículo, este capítulo, que presentan a muchos pueblos gentiles y fuertes naciones acudiendo a Jerusalén de todas partes del mundo para buscar a Jehová de los ejércitos. En aquel día los judíos serán causa de bendición para el mundo, donde dice que hombres dirán que vendrán de las naciones de toda lengua y se tomarán del manto a un judío, diciendo: llévame contigo, porque sabemos ahora que Dios está con ustedes. Por eso hoy quiero darle una conclusión y recordarle que como cristianos, como iglesia, debemos estar listos, preparados, que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, todo aquel que es salvo por Cristo se irá en ese rapto de la iglesia, en ese arrebatamiento, y estará en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. Y luego vendrá la gran bendición de venir con Cristo en su segunda venida a la tierra, para luego reinar con Él 1000 años aquí en la tierra, y donde se le dará parte de juzgar junto con Cristo a las naciones. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero estar ahí. Padre, bendecimos y exaltamos tu nombre. Hoy no tenemos paz en este mundo, ni mucho menos seguridad, pero anhelamos ese gran momento en que los muertos en Cristo serán resucitados primeramente, y todos aquellos que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar contigo. Te damos gracias y te damos a ti el honor, la honra y la gloria, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es por siempre, Señor. Que tu palabra, Señor, que fue enviada al oído de todo oyente, el Espíritu Santo la lleve al corazón, la encarne en él, para vivir conforme a ella, Señor. Que así sea, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén.